Muy buenas tardes. Estamos en una entrevista a un experto. La presente entrevista es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Los responsables de su desarrollo somos Yorlady Banda Castillo, Samia de Hoyo de los Santos, Jessica Jerónimo Martínez, Vilma Martínez Duarte, Gabriela Ramírez Ramos, bajo la tutoría de Ketty Tatiana Blanco. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente de la educación inicial en el desarrollo afectivo, social y moral de los niños y las niñas a su cargo. El tiempo estimado para la realización de esta entrevista es de 20 minutos. Le solicitamos contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible. Para la docente Lina, ¿usted está de acuerdo con el desarrollo y realización de la entrevista? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces le damos la bienvenida a la docente Lina. Le pedimos que se presente, que dé sus nombres, sus apellidos, sus estudios realizados, su experiencia de trabajo, la descripción del lugar donde trabaja actualmente. Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Buenas Muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lina Ruiz Ávila, soy licenciada en Humanidades. He tenido la oportunidad de realizar algunos diplomados, uno en etnoeducación, otro en investigación e innovación y otro en neuropsicopedagogía. He tenido la experiencia de trabajar con niños de preescolar, primaria, media y básica. La mayoría de los niños de jardín, digámoslo así, de preescolar, son niños un poco mayores, son más activos que los niños de básica, secundaria y de primaria. Sí, entonces es agradable trabajar con ellos y estar con una de las mejores experiencias que es en su desarrollo emocional. Okay. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con la señorina. Para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, miren, todas las personas estamos sujetas a tener ciertas emociones que mostramos en diferentes aspectos, ya sea por cualquier circunstancia, sea negativa o positiva. Ahora bien, si nos vamos a un niño de preescolar, imagínense cómo serían las emociones con esos niños. ¿Podrían ellos mostrar sus emociones específicamente o podrían ellos experimentar cuando están tristes? Claro, correcto. Seguimos con otra pregunta. ¿Usted trabaja la inteligencia emocional con los niños? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. señor. Listo. Entonces, es muy importante para ellos lo que es la inteligencia emocional, porque con ellos no solamente despiertan ciertas emociones, sino que saben el significado de cada una de ellas y en qué momento de su vida poderla experimentar. Ok, bueno, ya le había hecho una pregunta, no sabía que estaba respondiendo todavía la primera, mil disculpas. Seguimos entonces con Ok. la segunda pregunta. ¿Usted trabaja la inteligencia emocional con los niños y las niñas? Sí, sí se trabaja. Bueno, de acuerdo a su respuesta, la pregunta, perdón, ¿cómo trabaja el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños y las niñas de su curso? Bueno, se trabajan con diferentes actividades creativas a través de historias, porque me gusta leerles mucho cuento. A los niños les gustan mucho los cuentos y más cuando son representativos. Se realizan libros en 3D realizados por mí y ellos les gusta la idea de poder ver son las emociones o ciertos episodios que muestran cuando están enojados, cuando es un sentimiento y de ahí ellos van experimentando esa clase de emociones. Ok, perfecto. ¿Qué entiende usted por desarrollo afectivo?
Bueno, el desarrollo afectivo tiene mucha relación con la inteligencia emocional. Si partimos de la inteligencia emocional, que viene siendo cuando los niños pueden enfocarse o pueden reconocer el desarrollo afectivo, contribuye no solamente a la relación con él mismo, sino con el resto de compañeros. Ayuda a que los niños tengan una excelente comunicación entre ellos, ¿sí? Y es importante que el docente fomente eso dentro del aula de clase. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, bienvenida, señor. Mi pregunta para usted es, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo afectivo de los niños y Gracias. niñas de la primera infancia? ¿Me escuchó la pregunta, señor? No, ¿podría repetirla? Señor, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, existen varios temas. Estamos hablando de qué temas considera importante. Sí, señor. Sí, bueno, se trabajan diversos temas. En ello, como dije anteriormente, lo que es la lectura de cuentos. Hay unos cuentos muy excelentes que contribuyen a mejorar o a fomentar ese desarrollo socioafectivo de los educandos. Y a través de cuentos, canciones, los niños aprenden mucho a través de canciones porque no se pueden ir a dar clases magistrales con niños de preescolar. Simplemente tienen que ser clases muy creativas y muy dinámicas para ello. Entonces, tener canciones y la lectura de cuentos es muy importante. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias utiliza para favorecer el desarrollo afectivo de los niños y niñas? Bueno, lo ideal sería escuchar y hablar. Los niños por lo general quieren algo y cuando estamos hablando de preescolar, o sea, quieren algo, de pronto quieren un juguete de su compañero, quieren la merienda antes, un lápiz que lleva un compañero, un lapicero, un color. Entonces, por lo general tienden a hacer mucho lo que se llaman pataletas o gritar, incluso pegarle a su compañero por querer obtener eso. Entonces es importante que nosotros podamos trabajar esos episodios que se dan dentro del aula de clase para que el niño conozca qué emociones tiene, cuándo debe respetar, cómo debe centrarse en esa emoción que siente pero lo muy importante que les quería decir es escuchar a esos niños, porque cuando se da lo que es la pataleta o cualquier episodio, de ellos, por lo general lo que hacemos es decirle, no, ya va, o simplemente vamos a ir y mirar lo que está pasando. Les deja escucharlo de manera individual para que ellos mismos aprendan de que nosotros podemos escuchar y que a pesar de las diferencias, somos personas que debemos respetar esas diferencias, cuando nos quieren prestar y cuando no nos quieren prestar algo. Bueno, muchísimas gracias, señor, por la explicación. Aquí tenemos otra preguntita. ¿Qué entiende usted por desarrollo social? Bueno, iniciamos desde lo principal, que era desde los niños con el entorno familiar, a pasar lo que es el social. El desarrollo social es esa relación que tiene el niño no solamente consigo ni con su familia, sino también con el resto de sus compañeros y con docentes, incluso con otros niños de otros salones. Es importante que el niño aprenda a relacionarse con las demás personas, sin importar ciertas condiciones, que ahí evitamos lo que es el bullying, tener interacción con otros niños que tengan otros pensamientos, otras cosas, pero que ellos aprendan a canalizar lo que ellos sienten y puedan mostrarlo de una manera adecuada. Muy clara su explicación, señor.
Continuamos. Compañera, continuamos con las preguntas. Hola, señor. Mi pregunta es, ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo social de los niños y las niñas de primera infancia? Bueno, creo que las actividades que se desarrollan dentro del aula de clase deben estar enfocadas en el desarrollo social porque los niños están viviendo esa nueva etapa de compartir con otras personas que no conocen. Viene de un entorno solamente familiar para poder convivir de manera social. Eh, Como les dije anteriormente, escuchar es muy importante y también mostrarles a ellos poder hablar, pero podríamos realizar todas las actividades que se vayan a desarrollar dentro del aula de clase. Lo ideal es que tengan esos espacios, que estén enfocadas en su desarrollo social. Por ejemplo, en el momento de repartir la merienda, que podamos enseñarle a los niños compartir, recibir, cuándo decir no de manera adecuada, compartir un lapicero, buscarles diferentes, perdón, una crayola, las témperas, cualquier cosa que estemos utilizando dentro del aula de clase. Lo ideal es poder relacionar esa actividad con su desarrollo social. Continuamos con otra pregunta. La pantalla, compañera Jordani. ¿Cómo? Bueno, no veo pantalla. No, yo no he dejado de compartirla. No la veo. Bueno, ¿cuál estrategia utiliza para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas? Eh, Nuevamente vuelvo a enfatizar en lo que es escuchar. Yo creo que una de las cosas importantes dentro del aula de clase es aprender a escuchar a los niños. Ellos, cada una de las cosas que tienen para decir son importantes. Cuando nosotros escuchamos a los niños, ellos aprenden a hablar también con los demás y a escuchar a sus compañeros y a escuchar un valor importante que debemos tener todas las personas, pero que realmente cuando nos volvemos adultos olvidamos esa parte. Entonces es primordial que los niños lo tengan en cuenta. Ya de acuerdo a cuál sea la situación que viva en su casa, es muy importante el hecho de que aprendan a escuchar y hablar. Ok. Mi última pregunta es, ¿qué entiende usted por desarrollo moral? Bueno, pasamos de lo social a lo moral. Parte de mi desarrollo social tiene mucho que ver con mi comportamiento moral que tengo frente a las demás personas y cómo es mi comportamiento. Se incluyen lo que son normas y que establecen mi comportamiento. Entonces, los niños es muy importante saber la hora de llegada, qué momento es el de comer la merienda, que debo levantar la mano para hablar. Son cosas que a veces vemos un poquito insignificantes dentro del aula de clase, pero que es primordial para el desarrollo moral del estudiante. Desde allí parte de que tenga una buena relación social, no solamente con sus compañeros, sino con todo su entorno sociocultural. Bueno, continuamos. Ok. Muchachas, vamos a tratar de agilizar porque solamente nos dieron 20 minutos y están demorando mucho, por favor. Compañera Jessica. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿cómo está? Bueno, mi pregunta Muy es, bien, gracias. ¿cuáles temas considera importante trabajar para el desarrollo moral de los niños y las niñas de primera infancia? En el año escolar se ven muchas actividades, ¿cierto? De campo que se dan dentro del aula de clase, ya sea
izada de bandera, cualquiera de esos, donde ellos tengan que compartir con otros estudiantes, no solamente con sus compañeros dentro del aula. Entonces, esos serían temas importantes a trabajar, que ellos puedan dar a conocer ciertas cosas, llevarlos un momento al parque al parquecito del colegio mientras otros niños estén jugando para que ellos aprendan también a compartir. Eh, eh, Esas cositas que se ven dentro del aula de clase son muy importantes y relacionarlas con todo el proceso social del estudiante es importante. Ok, bueno. ¿Y cuáles estrategias utilizas para favorecer el desarrollo moral de los niños y las niñas? Bueno, eh, hablaríamos de estrategias, implementar nuevamente lo que son canciones, que todo el entorno que viva el estudiante dentro del aula de clase sea un espacio donde ellos aprendan a compartir, a, a eso de pedir la mano, señor, voy al baño, que levanten la mano, no levantar la voz. Son cositas mínimas, pero que son importantes dentro del aula de clase para que el niño pueda desarrollar su proceso social y afectivo. Ok. Bueno, por último, ¿cuáles son las necesidades y problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en los niños y niñas relacionados con lo afectivo, social y moral? Bueno, uno de los factores que inciden en eso es la convivencia en la familia. Hay diferentes tipos de familia y los niños se acoplan a vivir de acuerdo a ello. Pero ahora bien, ¿cómo es la convivencia? Es en casa. Entonces, no solamente se habla de que el docente logre como indagar dentro del aula de clase, sino también fuera del salón de clase, porque los niños necesitan o aquellos que viven en su casa dentro de la aula de clase. Entonces, esa es una de las problemas. Bueno, continuamos con las preguntas. Bienvenida, docente Lina, y gracias por el espacio para responder nuestras preguntas. Me gustaría que en la siguiente me responda sí o no. ¿Usted trabaja el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia de los niños y niñas? Sí, ¿Cuáles son esos temas que usted trabaja o que cree que deben trabajar con los padres de familia para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral? bueno, trabaja en charlas con padres de familia, lo que es la comunicación afectiva. Se trabaja con los niños, estando padres de familia también dentro del aula y también que ellos participen de todas sus actividades. Hay muchos padres de familia que tienden a decir que están muy ocupados, que su tiempo no les da, pero siempre se les enfatiza la importancia que tiene que ellos puedan trabajar con sus niños, siquiera le pregunten cómo les ha ido, que los lleven a clase, que conozcan cómo van. ¿Y cuáles son esas estrategias que usted ha utilizado para favorecer el desarrollo social y moral con los padres de familia? Bueno, se han trabajado, como les dije anteriormente, a través del año escolar, se ven muchas actividades toda la institución. Entonces son esos espacios donde se utiliza que el padre de familia pueda trabajar con su niño. Cuando digo trabajar, no son actividades específicas cognitivas, más que eso son recreativas y de compartir en familia. Y creo que una es completamente un gran valor para los niños que sus papás puedan compartir con ellos. Y esa relación es importante nuevamente nutrirla para que se vea reflejada dentro del aula de clase. Ok, bueno, me gustaría que a partir de su experiencia, ¿cree usted que dentro de las instituciones educativas se da relevancia al trabajo que se debe realizar para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral de los niños y las niñas?
Bueno, las instituciones educativas están trabajando para ello. Yo creo que la realización de proyectos, nueva formas que traen no solamente la institución, sino otras instituciones como Bienestar y eso, llevan capacitaciones, encuentro con padres de familia y demás, pero creo que falta mucho más. ¿A qué me refiero con eso? Y valga la redundancia, es que muchos se quedan solamente en proyectos. Muchas cosas simplemente se dan por el hecho de trabajar un punto y simplemente cierta evidencia y ya, pero son pocos los que llevan esa realización a fondo o las desarrollan realmente dentro del aula de clase y todo el tiempo correspondiente al al aprendizaje sociocognitivo de los estudiantes, porque cuando nosotros hablamos del desarrollo, tenemos niños de preescolar, estamos hablando de tener un factor muy importante. Los niños de primaria ya llegan con una base, los niños de secundaria aún más llegan con ciertos conocimientos y ciertas relaciones, pero los niños que están en preescolar llegan a, a relacionarse, a encontrar eso nuevo de esa relación con nuevos compañeros, con una docente nueva, con un docente. Entonces, es muy importante que las instituciones educativas no solamente se queden plasmadas en un proyecto escrito, simplemente que se trabajen realmente dentro del aula de clase y que los docentes nos comprometamos para ello. Ok, muchas gracias, docente Lina. Continuamos con las preguntas. Muy buena explicación. A partir de su experiencia, ¿cree usted que dentro de las instituciones educativas se da eh, relevancia al trabajo que se debe realizar para fortalecerlo? Bueno, como les dije anteriormente, eso es un trabajo que se tiene no solamente del docente, sino de toda la institución, de todos los miembros de la institución educativa. Y al igual que el entorno que viven esos niños, así mismo se vive el entorno dentro de los docentes o directivas, sí, donde algunos dejan plasmado en ciertos proyectos o ciertas ganas. El docente también pierde la motivación en muchos casos para su desarrollo en el aula de clase. Y creo que las instituciones educativas deberían trabajar tanto para motivar al docente como para que éste motive a sus estudiantes y a padres de familia. Muy bien. ¿Y qué cambios deben presentarse en los sistemas educativos para lograr el adecuado desarrollo socioafectivo y moral en la primera infancia? La institución educativa es un grupo completamente de padres de familias, docentes, directivos, estudiantes y todos aquellos que se incluyen dentro de la misma. Ciertas actividades yo creo que se están realizando ajenas a algunos de estos miembros. Yo creo que es muy importante, como les decía anteriormente, si nosotros le enseñamos a los niños a escuchar y hablar adecuadamente, yo creo que también deberíamos escuchar a toda esa comunidad educativa que está dentro del aula de clase, no simplemente porque seamos docentes y tengamos ciertas estrategias que a nosotros no funcionen en este año, posiblemente el grado que tenga el próximo año, las mismas estrategias no me van a funcionar. Entonces es importante también escuchar a otros docentes, la experiencia que tienen, cómo relacionarse, para poder lograr un mejor desarrollo en el estudiante. Bueno, compañeras y docente Lina, muchísimas gracias por la entrevista. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes.